Buenos días, profesor y compañeros. Soy Ariadne Poveda y me corresponde hablar de mamíferos acuáticos, la ballena orca. Este cetáceo posee una complexión robusta y hidrodinámica. La especie, como característica distintiva, posee una aleta dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros en los machos y presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. Se ha identificado varios tipos de orca en los hemisferios norte y sur, los cuales tienen diferentes genéticas, morfológicas, comportamentales y alimentarias, tan notables que incluso se han propuesto como especies diferentes. La orca posee una combinación de fuerza, velocidad e inteligencia que la convierte en un depredador muy versátil. Por encontrarse en la cima de la cadena alimentaria y no poseer enemigos naturales, se convierte en un superdepredador de los océanos. Desde la antigüedad, en la cultura occidental, se le considera un animal feroz y peligroso. Esa imagen empezó a cambiar desde la década de 1960, al observarse que los primeros animales en cautiverio se comportaban dócilmente y no intentaban agredir a los humanos. Se han registrado muy pocos ataques a humanos por parte de individuos en libertad, sin ninguna muerte. Sin embargo, los ejemplares en cautiverio, probablemente debido al estrés que les causa la situación, se han cobrado algunas víctimas. Importancia de la ballena orca. Actividad de avistamiento. El avistamiento de orcas desde la década de 1980 se ha convertido en un reclamo turístico importante en muchos lugares alrededor del mundo. Esta actividad, aparte de proveer un ingreso económico a los habitantes de las zonas costeras, proporciona un incremento para la prevención de la población de la especie e incrementa el interés del público hacia la conservación de los mamíferos marinos y los temas ambientales. Estos animales son importantes porque fertilizan los ecosistemas marinos. Nos ayuda a combatir la crisis climática. En promedio, a lo largo de su vida, una ballena confina la misma cantidad de carbono que el equivalente a 1000 árboles. Ellas bajan a las profundidades del mar para alimentarse de kilos, un animal muy pequeño que produce fitoplancton. Luego de que lo atrapan, suben a la superficie y eliminan una gran cantidad de masa que logra transformar el dióxido de carbono que hay en el aire en oxígeno. La influencia que tiene para la mitigación de cambios climáticos son algunas de las razones que tenemos para cuidarlas. Su alimentación. La orca es un superdepredador en todos los océanos del mundo. Consume gran diversidad de presas, principalmente peces y mamíferos marinos. Los diferentes tipos y poblaciones poseen una dieta especializada a lo largo del año, especialmente de salmón y en ocasiones de calamares y de la foca común. Su dieta es muy variada dependiendo del tipo de orca. Como depredador en la cúspide de la cadena trófica, sin ningún enemigo o depredador natural, la orca es capaz de alimentarse de especies tan grandes y tan bien preparadas para el ataque como ella misma. Así, no solo compite con otros animales en la caza de focas, delfines y grandes calamares o peces, sino que además se han constatado casos de orcas atacando a tiburones blancos en aguas del Océano Pacífico en el área de California, frente a la costa de San Francisco, donde se han registrado y grabado especímenes de orca devorando grandes tiburones blancos, sobre todo en la época del año en la que son más frecuentes los avistamientos acerca de la costa. Algunos grupos de Noruega y Groenlandia se alimentan casi exclusivamente de arenques, mientras otras poblaciones de orca en la misma zona se alimentan solamente de focas, y la población de orca residentes al norte del Pacífico se alimenta de un 96% de salmón, de los cuales el 65% es salmón real inicialmente. La información sobre el tipo de alimentos ingeridos proviene del estómago de animales varados o cazados. Posteriormente, la observación directa aporta datos adicionales sobre sus hábitats alimenticios. Los individuos en cautiverio comen alrededor de 3,6 al 4% de su peso corporal al día,
unos 160 kilogramos para un animal de 4 toneladas. Reproducción de la ballena orca. La reproducción tiene lugar a finales de la vida de la ballena orca. Las hembras no tienen la madurez hasta que tienen aproximadamente 15 años de edad. Para los machos es entre 15 y 21 años de edad. En promedio, una ballena orca hembra tendrá una cría cada 5 años. Se trata de un animal polígamo, lo que implica que se aparean con varios individuos. Las hembras pueden aparearse hasta que tienen alrededor de 40 años de edad. La orca tiene un dimorfismo sexual marcado. Las hembras son más pequeñas que los machos y tienen la aleta dorsal más corta, mientras que una hembra suele pesar menos de 4 toneladas y rondar los 7,7 metros de largo. Un macho adulto puede alcanzar un peso de 5,5 toneladas y medir hasta 9 metros de longitud. Los individuos de la especie forman estructuras sociales complejas y se organizan en grupos matrilineales, descendencia definida por la línea materna. Para facilitar la socialización utilizan un método de comunicación sofisticado. La observación de hembra en cautiverio indica que tienen periodos de múltiples ciclos de celos intercalados, con épocas de inactividad ovular. Estos periodos de celo en promedio consta de 4 ciclos por vez. Son variables e imprescindibles y son diferentes en cada hembra. No existe pérdida perceptible de sangre menstrual durante estos ciclos. También en cautiverio se ha documentado que los machos pueden cortejar a una hembra en celo por 5 días o 10 días. Se les ha visto popular con hembras preñadas y también con hembras que no se encuentran en celo. Los machos son polígamos y siempre se reproducen fuera de su grupo, reduciendo el riesgo de endogamia. La diferencia de los dialectos probablemente les ayuda a determinar el grado de relación familiar en una pareja potencial. Su periodo de gestación varía de 15 a 18 meses. En cautiverio, su periodo de gestación es de 17 meses en un rango de 468 a 539 días. Los partos ocurren en cualquier época del año, con mayor frecuencia durante el invierno. Las crías miden al nacer 2,2 y 2,7 metros de longitud y pesan alrededor de 200 kilogramos. Geografía de la ballena orca. Se distribuyen por todos los océanos del mundo, desde las aguas del Ártico y Antártico hasta los mares tropicales. Sin embargo, prefieren las aguas templadas y frías y las zonas cercanas a las costas. Es una especie migratoria, llegando a algunos grupos a desplazarse miles de kilómetros incluso entre ambos hemisferios. Tiene la distribución más amplia entre los cetáceos. Habita con mayor frecuencia en las aguas costeras, en un rango de 800 kilómetros a las aguas frías a latitud alta en ambos hemisferios. En las regiones costeras ocupa principalmente bahías de baja profundidad y desembocaduras de los ríos. Les hablaré sobre los cachalotes. La importancia de los cachalotes. Los cachalotes son fácilmente identificables por sus enormes cabezas y frentes redondeadas y prominentes. Tienen el cerebro más grande de todas las criaturas conocidas que han poblado la Tierra. En la cabeza también tienen una gran cantidad de una sustancia llamada espermaceti. Descripción de los cachalotes. Los cachalotes poseen una piel con un color gris oscuro y negro. Estas ballenas tienen enormes cabezas con forma de caja y frente redondeada, con una cabeza de 6 metros de largo, en 3 metros de alto y 2 metros de espesor. Tiene la cabeza más grande del reino animal. Esta cabeza contiene entre el 25 y 35% del peso corporal de todas las ballenas. Su boca se encuentra alineada con filas de dientes. La mandíbula inferior posee de 20 a 26 dientes cónicos. Sin embargo, los dientes de la mandíbula superior no siempre emergen y los
y son considerados vestigiales. Algunas ballenas saludables no tienen dientes del todo, dado a que aparentemente estos son necesarios para su alimentación. Los cachalotes poseen aletas de 1.5 metros de largo, que son de 1 metro de ancho. Asimismo, también poseen pequeñas redondeadas aletas dorsales. Los cachalotes poseen un único cetáceo que posee una sola nariz localizada asimétricamente a lo largo del costado frontal izquierdo de su cabeza. La ecolocalización. Los cachalotes se comunican por medio de sonidos y también utilizan la ecolocalización para navegar. Ellos disponen de un enorme cerebro que puede llegar a pesar hasta 9 kilogramos, el más grande entre todos los animales, pero en comparación con su peso corporal, el cerebro resulta ser no tan grande. Esta ballena también posee un corazón con 4 cámaras que puede pesar hasta 126 kilogramos. La alimentación: se alimentan principalmente de calamares gigantes o medios que buscan a gran profundidad. También pueden comer pulpos, rayas y algunos peces óseos demersales. Para capturar sus alimentos se supone que realizan grandes luchas, ya que las cicatrices por todo su cuerpo así lo demuestran. La reproducción. Se aparean normalmente entre medios de invierno y medio de verano, en aguas tropicales y subtropicales. Las hembras dan a luz solo cada 4 o 6 años y amamantan a sus crías al menos durante 2 años. La gestación tiene lugar durante más de 1 año. Las crías se acostumbran a nacer en primavera, suelen medir unos 4 metros y pesan 1 tonelada. Debido a los periodos largos entre los embarazos y al lento proceso de madurez, las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 7 y los 13 años. La población del cachalote crece muy despacio. El comportamiento: son animales gregarios, sobre todo las hembras, con sus crías que forman un grupo más estable. Los machos, a partir de los 6 años de edad, se separan del grupo y se unen a otros cachalotes machos. Cuando estos llegan a la madurez reproductora o a la vejez, se vuelven solitarios. No se puede afirmar que realicen migraciones, aunque algunos misticetos cambian de hábitat en función de la estación del año. Son muy activos acuáticamente y ellos dependen que se orienten y localizan sus presas a gran profundidad. Los sonidos con los que pueden tener información, sobre todo en las inmersiones. Cada pulso puede registrarse a más de 10 kilómetros. Pueden hacer inmersiones a más de 1000 metros, durante las que permanecen bajo el agua entre 1 y 2 horas. La zoogeografía. Los cachalotes se pueden encontrar en todos los océanos del mundo, a excepción de los mares polares. Estos habitan cerca de la superficie del océano, pero se sumergen en los más profundos para alimentarse. Les hablaré sobre los delfines. La importancia. Los delfines son uno de los grupos de mamíferos acuáticos. La mayoría de las especies de delfines viven en agua del mar y se pueden encontrar en todos los océanos del mundo, pues solo unas pocas especies viven en agua dulce de Asia a América del Sur. Estos mamíferos acuáticos pertenecen a infraorden Cetacea. El color de la piel de los delfines es azul grisáceo, pero también pueden ser negro, blanco, gris claro, azulado e incluso rosado, o la combinación de los colores varían según la especie. Sin embargo, en todos los casos, su piel es muy sensible a los impactos y otros elementos que pueden estar en el agua. La aleta dorsal de un delfín, ubicado en la parte posterior del delfín, actúa como una quilla cuando el animal nada, dándole al delfín control direccional y estabilidad dentro del agua. Pero no todos los delfines tienen esta aleta dorsal. Por ejemplo, el delfín septentrional sin aleta, como su nombre lo indica, carece de aleta dorsal. La conducta social. Los delfines son
muy conocidos por su agilidad y su comportamiento lúcido. Son muy inteligentes, ya que tienen la capacidad de aprendizaje y cognición. También son sociales, que viven en grupos familiares. Estos grupos pueden exceder los 1000 individuos. Incluso algunos individuos heridos o enfermos son cuidados por otros. La vocalización y la ecolocalización. Los delfines son capaces de realizar una amplia gama de sonidos utilizando sacos aéreos nasales situados justo debajo del espiráculo y usan la ecolocalización dado que la visibilidad es a menudo pobre en los océanos. Los delfines dependen del sonido para transmitir mensajes y comunicarse para ver el mundo en que los rodea. La facultad les permite calcular la distancia, la forma, la densidad, el movimiento y la textura de un objeto. Su sonar es el mejor dentro del reino animal. La alimentación. Existen varios métodos de alimentación durante los primeros meses de vida. Se alimentan de leche materna. Por ser un mamífero, posteriormente se nutren de peces y calamares con su alimentación principal. Aunque algunas especies de delfines tienen hasta 100 dientes, no los usan para masticar. Usan sus dientes únicamente para sostener los peces y luego se los tragan. Generalmente trabajan en equipo para rodear un banco de peces y conseguir que estén lo más repletos posible. Luego surcan el centro de los concentración de peces y comen todo lo que necesiten, e incluso se turnan para hacer esto para que los peces no se dispersen y todos tengan la oportunidad de comer satisfactoriamente. La reproducción. A pesar del hecho de que la madurez sexual es variable entre las especies de delfines, los machos generalmente alcanzan la madurez a los 11 años y las hembras alrededor de 5 o 7 años, dado a que los genitales están ocultos en los machos y las hembras. Ambos sexos tienen una hendidura genital, pero las hembras también poseen una hendidura mamaria a cada lado. Los delfines hembras tienen ser sexualmente receptivos durante la mayor parte del año y generalmente son los que inician el cortejo para el apareamiento. Junto antes que ocurra el apareamiento, el macho a menudo frota o acaricia a las hembras en el cuello y muestra una postura de curva en ese. Dependiendo de la especie, la mayoría de los delfines hembras gestan a sus crías durante 9 a 10 meses antes de dar a luz. Curiosamente, la cría sale con la cola primero en lugar de la cabeza. Después de amamantarlas durante 1 o 2 años, la cría generalmente se queda con su madre durante los siguientes años antes de aparearse y tener sus propias crías. La vida útil de los delfines varía mucho según la especie. La geografía. Los delfines abarcan una área geográfica muy grande. Hay más de 40 subespecies de delfines en todo el mundo, aunque la mayoría de las especies viven en océanos templados y tropicales, pero en algunos viven en océanos o ríos más fríos. Dependiendo de sus especies, los delfines pueden variar considerablemente en sus atributos físicos y comportamiento, y puede llegar a medir de 6 a 8 metros de largo, a pesar unos 4 kilos. Además, el hábitat de cada especie juega un papel importante en un tamaño general, ya que el hábitos de alimentación suele marcar la diferencia del tamaño incluso dentro de la misma especie. Independientemente del lugar en el que vivan, los delfines tienen que llegar a la superficie del océano para respirar a diferentes intervalos de tiempo. Este ciclo puede durar hasta 30 minutos en algunas especies. Bactera novencae, también llamada yubarta o conocida popularmente como la ballena jorobada,
Es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteraceae. Es uno de los rorcuales más grandes. Los adultos tienen una longitud de 12 a 16 metros y un peso aproximado de 36.000 kilogramos. La especie posee una forma corporal distintiva, con aletas pectorales largas y cabeza nudosa. Es un animal acrobático que con frecuencia se impulsa sobre la superficie para luego golpear el agua. Los machos emiten un canto complejo, el cual dura de 10 a 20 minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del canto no es claro, sin embargo parece desempeñar una función en el apareamiento. Al igual que los otros cetáceos grandes, la ballena jorobada fue objeto de caza. A causa de la captura excesiva, su población se redujo en un 90% antes de la moratoria implementada en 1966. Desde entonces la población se ha recobrado parcialmente, sin embargo, los enredos en elementos de pesca, las colisiones con buques y la contaminación acústica continúan siendo una fuente de preocupación. Se calcula una población global de por lo menos 80.000 ejemplares. Actualmente es uno de los objetos para el avistamiento de cetáceos, principalmente en las costas de Costa Rica, donde se pueden observar 8 meses del año. Se dice comúnmente que la estación de ballenas jorobadas en Costa Rica es más larga que en cualquier otra parte del mundo, así como en Australia, Nueva Zelanda, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Puerto Rico y también en Panamá. Importancia. Cuando las ballenas se alimentan a grandes profundidades y vuelven luego a la superficie para respirar, alteran la columna de agua, lo que permite expandir nutrientes y microorganismos. Además, el hierro y el nitrógeno de su orina y excrementos sirven para fertilizantes para el plancton. Cuando estas ballenas se desplazan grandes distancias para aparearse llevando esos nutrientes con ellas, incluso su placenta puede aportar importantes materias primas para otros organismos. Las ballenas muertas también son de gran ayuda. Cuando una ballena muere, su cuerpo se hunde hasta el fondo del mar, sirviendo de alimento para un ecosistema único de carroñeros, algunos de los cuales no existen en ningún otro sitio. El potencial de captura de carbono de las ballenas es realmente sorprendente. Estos grandes cetáceos acumulan carbono en sus cuerpos durante su larga vida, que puede llegar hasta los 200 años. Cuando mueren, se hunden hasta el fondo del océano y se llevan consigo todo ese CO2. Según el estudio, cada ballena secuestra alrededor de 33 toneladas de dióxido de carbono. Durante el mismo periodo, un árbol solo puede retener 3% de esa cantidad. Donde quiera que se encuentren las ballenas, también habrá fitoplancton. Estas pequeñas criaturas producen al menos 50% de todo el oxígeno en nuestra atmósfera. También captura alrededor de 37 millones de toneladas de dióxido de carbono o 4 veces más que los bosques amazónicos. Las heces de la ballena tienen un efecto multiplicador sobre el fitoplancton, ya que contienen hierro y nitrógeno, elementos que el fitoplancton necesita para crecer. Entonces, cuanto más ballenas, más oxígeno. Los hallazgos del informe del Fondo Monetario Internacional muestran claramente las sorprendentes conexiones entre algunos de los organismos más pequeños y más grandes de nuestro planeta, y la importancia de comprender sus relaciones complejas no solo por su valor intrínseco, sino por su rol vital para los humanos, dijeron Doreen Robinson, experta en la vida silvestre del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las poblaciones de ballenas son ahora una pizca de lo que alguna vez fueron. Los biólogos estiman que hay un poco más de 1.3 millones de ejemplares en el océano, una cuarta parte de lo que solía haber antes del auge de la caza de ballenas. Las poblaciones de algunas especies en particular, como la ballena azul, se han reducido hasta un 3%. Para preservar y proteger estas grandiosas especies debemos reducir los peligros que enfrentan.
Una forma de hacerlo sería aplicar el modelo del programa ONU Red para proteger los bosques. La iniciativa otorga incentivos a los países para preservar sus bosques como una forma de mantener el dióxido de carbono fuera de la atmósfera. La deforestación es responsable del 17% de las emisiones de carbono actuales. De manera similar, podemos crear mecanismos financieros para promover la restauración de las poblaciones de ballenas del mundo, dijeron los autores del informe. Los incentivos en forma de subsidios u otras compensaciones podrían ayudar a quienes incurran en costos significativos como resultado de la protección de las ballenas. Por ejemplo, las compañías navieras podrían ser compensadas por el costo de cambiar sus rutas para reducir el riesgo de colisiones, sugieren. Con efectos del cambio climático cada vez más intensos y frecuentes, debemos tomar medidas urgentes para prevenir o revertir el daño a las poblaciones de ballenas. Los investigadores estiman que, a menos que se presenten nuevos métodos de conservación, tomaría más de 30 años duplicar el número de ballenas actuales. La sociedad y nuestra propia supervivencia no pueden darse el lujo de esperar tanto tiempo. La ballena jorobada tiene un sistema de alimentación bastante detallado conocido como alimentación con red de burbujas, las cuales atrapan los pequeños organismos que consumen, como el krill, el salmón, arenque, cabayas, entre otras. Esta masa de presas se levantará y luego la ballena las devorará. Asimismo contienen surcos en las gargantas que abren y amplían cuando se alimentan y de esta forma pueden tomar grandes cantidades de agua. Su sistema de filtrado hace que su comida quede dentro y el agua afuera. Se alimentan por temporada y muy poco cuando están migrando. Podrían consumir de 4.000 a 5.500 libras de alimentos diariamente. La madurez sexual para el macho y la hembra es alcanzada entre los 4 y 5 años, y la hembra puede tener una nueva cría cada 2 o 3 años. Para la reproducción, el macho realiza grandes sonidos para atraer a la hembra y cortejarla, pero para esto debe enfrentarse violentamente con otros machos, y si gana, tendrá acceso a la hembra en celo. Luego de la concepción, la cría puede tardar 11 meses en nacer, y cuando lo hace puede medir 4.5 metros de longitud. El cuidado de estos recién nacidos suele ser algo difícil, debido a que puede consumir hasta 100 litros de leche rica en proteína, grasa, lactosa y agua todos los días, hasta que a la edad de 6 años puede alimentarse por su cuenta. Forma de comunicarse. La ballena jorobada es conocida por sus cantos largos y fuertes. Sin embargo, aunque todos los ejemplares producen vocalizaciones, son los machos los que cantan. Es tan sorprendente esta ballena que sus vocalizaciones pueden darse de continuo durante 24 horas. Aunque no se sabe exactamente la función de estas vocalizaciones y del canto, se cree que estos sirven para que el macho atraiga a la hembra o desafíe a otros machos. También se cree que tiene una función ecolocalizadora, lo que se usa como un sistema de comunicación general entre los ejemplares. Zoogeografía. Por lo general las encontramos en la superficie de las aguas de los océanos Atlántico, Ártico y Pacífico, así como en el mar de Bering y las aguas heladas de la Antártida. Recorren distancias muy largas y como nadan muy lento les toma mucho tiempo este proceso. De hecho, se tardan unos 3 meses en recorrer 3.100 millas sin parar ni descansar. Están adaptadas a vivir en aguas tropicales y polares y se agrupan en poblaciones aisladas. Normalmente migran hasta 25.000 kilómetros cada año. Las yubartas se alimentan solamente durante el verano en las regiones polares y migran a aguas tropicales y subtropicales para reproducirse y parir las crías durante el invierno polar. Mientras transcurre el invierno, ayunan y subsisten gracias a su reserva de grasa.
Nutria marina. La nutria marina, Enhydra lutris, es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos. Es la única especie existente del género Enhydra. Habita en el Pacífico Norte, desde el norte de Japón hasta Baja California, en México. Los adultos de esta especie pesan entre 14 y 45 kilogramos, siendo el más pesado de los mustélidos y al mismo tiempo uno de los mamíferos marinos más pequeños. A diferencia de los otros mamíferos marinos, esta especie tiene como principal forma de aislamiento una capa de pelaje excepcionalmente gruesa, la más densa de todos los mamíferos. A pesar de que puede salir a tierra firme, la nutria marina vive casi exclusivamente en el mar. Habita cerca de las costas donde se sumerge hasta el lecho marino para conseguir comida. Se alimenta principalmente de invertebrados marinos como erizos de mar, moluscos, crustáceos y algunos peces. Sus hábitos alimenticios son notables en varios aspectos. En primer lugar, el uso de rocas para abrir los caparazones de algunas de sus presas la convierte en uno de los pocos mamíferos que utiliza herramientas. Por otro lado, en la mayor parte de su área de distribución, es una especie clave debido al control que ejerce sobre la población de erizos de mar, los cuales de otra forma ocasionarían un daño extenso a los ecosistemas de bosques de algas marinas. Su dieta incluye peces de valor comercial para la industria pesquera, propiciando un conflicto entre las nutrias marinas y los pescadores. Alimentación. La nutria marina caza en inmersiones cortas que realiza casi siempre hasta el fondo oceánico. A pesar de que puede bucear durante 5 minutos, sus inmersiones suelen durar alrededor de 1 minuto y por lo general no exceden los 4 minutos. Es el único mamífero marino capaz de levantar y voltear rocas del fondo, lo cual hace frecuentemente con sus patas delanteras cuando busca presas. También pueden desprender caracoles y otros organismos adheridos a las algas marinas y cavar bajo el fondo lodoso para buscar almejas. Es el único mamífero marino que utiliza las extremidades anteriores para atrapar peces en lugar de hacerlo directamente con los dientes. Bajo cada extremidad anterior, la nutria tiene una especie de bolsillo formado por piel suelta que se extiende a través de la parte anterior del tórax. En esta bolsa, principalmente a la izquierda, durante las inmersiones el animal almacena alimento para llevar a la superficie. Una vez allí, se alimenta mientras flota de espalda usando sus miembros anteriores para seleccionar el alimento y llevarlo a la boca. Puede masticar y engullir mejillones pequeños con todo y caparazón, pero en los animales más grandes debe retirar los caparazones. Para extraer la carne de los caparazones utiliza sus prominentes incisivos inferiores. Para comer erizos de mar, los cuales están cubiertos con espinas, la nutria les muerde el vientre, donde las espinas son cortas, succionando a continuación el contenido fuera del caparazón. Esta especie usa rocas durante el proceso de alimentación, situación que lo convierte en uno de pocos mamíferos capaz de utilizar herramientas. Para abrir conchas duras, puede machacar su presa, sujetándola entre las patas delanteras. Para desprender los abulones de una roca, pete la concha usando una piedra grande con una frecuencia de 3 impactos por segundo. Para liberar un abulón,
el cual puede sujetarse a una roca con una fuerza igual a 4000 veces su propio peso corporal, necesita realizar inmersiones múltiples. Reproducción. Las nutrias marinas son poligínicas. Los machos se aparean con múltiples parejas. Sin embargo, durante el estro o época de celo, una hembra puede temporalmente conformar una pareja por algunos días. El apareamiento se lleva a cabo en el agua y puede ser violento, pues el macho muerde el hocico de la hembra, lo cual a menudo deja cicatrices en la nariz y en ocasiones manteniendo la cabeza bajo el agua. Los nacimientos ocurren durante todo el año, con picos entre mayo y junio en las poblaciones que habitan al norte de su rango y entre enero y marzo en las poblaciones del sur. El periodo de gestación parece variar de 4 a 20 meses, debido a que la especie posee implantación diferida en la cual solo los últimos 4 meses ocurre la gestación verdadera. En California, estas nutrias se reproducen anualmente, aproximadamente con el doble de frecuencia que sus semejantes de Alaska. Los nacimientos tienen lugar en el agua y normalmente tienen una sola cría que pesa entre 1.0 y 2.3 kilogramos. En el 2% de los partos nacen gemelos, sin embargo, con frecuencia solo uno de ellos sobrevive. Al nacer los cachorros abren los ojos de inmediato, tienen 10 dientes visibles y poseen una gruesa cubierta de pelaje infantil. Se ha observado madres lamer y sacudir a su recién nacido durante horas después de realizar el aseo. El pelaje está en capacidad de retener el suficiente aire para mantener a flote a los cachorros. El pelo del recién nacido es reemplazado por el adulto después de las 13 semanas. Zoogeografía. La nutria marina habita en aguas costeras que tienen una profundidad de entre 15 y 23 metros. Normalmente permanece a menos de 1 kilómetro de distancia del litoral. Se les halla con mayor frecuencia en áreas protegidas de los vientos oceánicos más fuertes, como costas rocosas, bosques densos de algas marinas y barreras de arrecife, a pesar de que con mayor frecuencia habita en sustratos rocosos. Las nutrias marinas también pueden vivir en áreas cuyo piso oceánico está formado por lodo, arena o cieno. Su rango de distribución hacia el norte es limitado por los bordes del hielo ártico, debido a que estas nutrias pueden sobrevivir sobre hielo a la deriva, pero no pueden hacerlo sobre el hielo fijo. Cada individuo por lo general ocupa un territorio de algunos kilómetros de longitud y permanecen allí durante todo el año. Se cree que la población de nutrias marinas tiene entre 150.000 y 300.000 individuos, que se distribuyen en un arco a lo largo del Pacífico Norte, desde el norte de Japón hasta el centro de Baja California en México. El comercio de su piel, que inició en la década de 1740, redujo la población de la especie en un momento dado a solo 1.000 o 2.000 ejemplares distribuidos en 13 colonias, en aproximadamente 2/3 de su antiguo territorio. La especie ha mostrado un nivel variable de recuperación, que oscila entre grupos con densidades altas de población y poblaciones amenazadas. Actualmente existen comunidades estables en sectores de la costa este de Rusia, Alaska, Columbia Británica, Washington y California. Se han reportado recolonizaciones en México y Japón. Los estimados de población realizados entre 2004 y 2007 arrojan una población mundial de aproximadamente 107.000 individuos.
fauna marina de nuestro planeta es dinámica, mostrando cambios lentos pero constantes en circunstancias normales y cambios mucho más rápidos en años recientes debido al impacto de la humanidad en los ecosistemas acuáticos. El conjunto de organismos que habitan en el presente, los océanos, ríos y lagos, son muy diferentes de lo que habríamos encontrado hace 1000 años y aún más diferentes hace 1 millón de años. Probablemente la mayoría ya ha escuchado el nombre de mamíferos marinos, pero exactamente ¿qué organismos entran en este grupo? La interpretación usual se refiere a animales de los grupos cetáceos, sirenios y pinípedos, además de otros 2 carnívoros, la nutria y el oso polar. Sin embargo, es necesario saber que algunos de los animales en estos grupos habitan en agua dulce, por lo que quizás sería mejor llamarlos mamíferos acuáticos. Como sea que les queramos llamar, en la actualidad son reconocidos alrededor de 120 especies de mamíferos marinos. Entre ellas hay aproximadamente 84 cetáceos, 36 pinípedos, 4 sirenios y los ya mencionados nutria y oso polar. Tengan en cuenta que esto puede sufrir cambios a medida que nueva información sistemática sale a la luz. Los mamíferos marinos varían fuertemente en cuanto a su forma, tamaño y funciones, pero lo que los hace pertenecer a un mismo grupo es un factor que ha influenciado en sus apariencias. Estos animales viven en un medio acuático, ya sea por gran parte de sus vidas o durante sus vidas completas. El hecho de que mamíferos vivan en el agua en lugar de en la tierra crea profundas diferencias entre estos animales. Por ejemplo, hay limitaciones en cuanto al intercambio de gases con el medio. Las ballenas, por ejemplo, tienen necesidad de salir a la superficie para poder respirar. También hay diferencias en la pérdida de calor de sus cuerpos. El calor corporal se pierde mucho más rápido en el agua que en el aire. Hay mayor resistencia al movimiento del lugar en el que habitan. El agua, al estar en constante movimiento, presenta retos para los habitantes de este lugar. Además, el peso es relativamente más ligero. La relación entre tamaño y peso muestra mayor flexibilidad cuando el organismo tiene la opción de flotar en el agua. De igual forma, también muestran adaptaciones a la diferente propagación del sonido en el agua que en el aire, así como características que los ayudan a habitar en condiciones de poca luz. El sonido y la luz tienen efectos diferentes en el agua que en el aire, y los mamíferos marinos han logrado adaptarse a estas diferencias, en mayor o menor medida. El nivel de adaptación que muestra cada uno de estos organismos a la vida acuática depende fuertemente del tiempo que pasen en el agua. Por eso, el oso polar, un animal que también pasa parte de su vida en la tierra, no muestra tantas adaptaciones a la vida marina, pero aún así es considerado un mamífero marino. Los cetáceos son un grupo formado por ballenas, delfines y marsopas. Estos animales pasan la totalidad de sus vidas en el agua y por ello son los que muestran una mayor adaptación morfológica a su ambiente. Los cetáceos cuentan con excelentes capacidades de mantenerse bajo el agua sin necesidad de respirar, algunos llegando a soportar hasta más de 1 hora, antes de tener que salir a la superficie para respirar. Vivir en el agua le permitió a algunos cetáceos tener tamaños enormes debido a que no necesitan cargar con su propio peso. Además, la forma de sus cuerpos está enfocada en tener una buena propulsión bajo el agua. La mayoría de estos animales usan el sonido y no la luz como su principal método de recabar información de sus alrededores. Los sirenios son también habitantes obligados del medio acuático, por lo que comparten algunas características con los cetáceos, como la forma básica de sus cuerpos. Sin embargo, su genealogía y estilo de vida los hacen separarse de los cetáceos. Hay evidencia genética que relaciona de forma distante a los sirenios con los elefantes. Estos animales no cuentan con ecolocalización y su capacidad auditiva es menor que la de los cetáceos. Se alimentan principalmente de plantas y habitan en aguas poco profundas. Los pinípedos vienen de un linaje de carnívoros y esto los llevó a tener características diferentes de los 2 grupos anteriores de mamíferos marinos. Estos animales tienen sus extremidades traseras modificadas para otorgarles propulsión bajo el agua y sus extremidades delanteras son capaces de otorgarles movimiento en la tierra, hielo o agua. La mayoría cuenta con un pelaje denso y un cuerpo flexible. Sus dentaduras son más parecidas a las de otros carnívoros que a las de cetáceos o sirenios. Se alimentan de carne, principalmente de peces y cefalópodos.
Una de las diferencias más importantes de este grupo es que los pinípedos se basan principalmente en su visión y tacto y no en el sonido para recabar información de sus alrededores. Los otros dos carnívoros considerados como mamíferos marinos, la nutria y el oso polar, están menos adaptados a la vida acuática. Las nutrias son buceadores que cazan moluscos y crustáceos en el mar. El oso polar está más especializado a vivir en ambientes fríos sobre el agua que dentro del agua, por lo que algunos científicos recomiendan considerarlo como un mamífero terrestre adaptado al agua y no como un mamífero marino. Sus extremidades le permiten un rápido movimiento en tierra, pero una movilidad relativamente pobre en el agua, al menos comparada con los otros mamíferos marinos. Se especializan en cazar focas, pero también pueden cazar otros animales, como belugas o incluso humanos. Los mamíferos marinos otorgan valiosa información biológica y son un ejemplo de cómo la vida puede volver a adaptarse a medios que ya había abandonado.